Padre, si es posible, aparta de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. La copa de la ira de Dios, mi hermano. Eso es lo que Jesús, en su naturaleza humana, temió tanto que le llevó a clamar a su Padre en Getsemaní con tanto dolor, porque él sabía que durante una hora sufriría ese desamparo del Padre. Ese era su sufrimiento, ese era su dolor, ese era su temor en esa naturaleza humana de nuestro Dios. Esa comunión tan perfecta, esa comunión, hermanos, tan hermosa, tan armoniosa que había tenido siempre la Trinidad de Dios, tan pura, tan santa, tan limpia, por primera vez, iba a sufrir una ruptura, iba a sufrir una separación, una completa ruptura, esas horas en el Calvario, hermanos. Y ningún sufrimiento se puede comparar en ese momento. Ningún sufrimiento se puede comparar. Y todo, hermanos, porque Él cargó con nuestra culpa. Todo porque Él fue hecho pecado por nuestra causa, asumiendo nuestro lugar con un amor inmenso, un amor indescriptible, indescriptible. Y mientras todo eso sucedía, los soldados echaban suertes para repartirse la túnica de Jesús. Me imagino que entre risas, bromas, entre burlas, se dan cuenta del nivel del endurecimiento del corazón. Eso no ha cambiado, ese endurecimiento sigue ahí fuera. Esa frialdad, sin escrúpulos. Mientras nuestro Señor se desangraba, ellos se divertían a sus pies. Se burlaban, echaban suertes para repartir sus vestidos. Y todo eso aconteció para que se cumpliera el Salmo 22. Ese salmo que fue escrito 1000 años antes, hermanos, 1000 años antes. Aquel salmo que describe con detalle increíble los sufrimientos de Cristo en la cruz del Calvario. Cuando hace 1000 años ni siquiera se sabía sobre la muerte en la cruz, porque ese método de ejecución ni siquiera se había inventado. Marcos nos dice que Jesús fue crucificado a las 9 de la mañana. Tras un proceso increíblemente rápido e irregular que violó múltiples leyes, el justo debía morir por los injustos, porque estaba dando su vida en propiciación para los injustos. Imaginemos por un momento el escenario, mi hermano. Pongamos nuestra mente allí. El Rey clavado en la cruz. El Rey de Reyes y Señor de Señores, clavado en la cruz del Calvario, de la manera más humillante, de la manera más vergonzosa, hermano. El sacrificio que cambió la historia de la humanidad. Aquel que días atrás, hermano, aquel que días atrás había estado levantando muertos. Aquel que días atrás había estado sanando todos los enfermos, echando fuera demonios, multiplicando panes y peces. Incluso el viento y los mares le obedecían, ¿recuerdan? Sus discípulos lo vieron caminar sobre las aguas. Destrozado, hermano, golpeado, masacrado, humillado, como un completo desgraciado, hermano, como un completo criminal clavado en un madero romano. Su carne desgarrada, hermanos, por la tortura. Él es el siervo sufriente que Isaías profetizó 700 años antes. El apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 dice: pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y en Gálatas capítulo 6, versículo 14 dice: pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, por quien el mundo me es crucificado a mí, y yo al mundo. Para Pablo, mi hermano, siempre fue ese el mensaje, siempre, Cristo crucificado. Él no se gloriaba en otra cosa, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo. Y mi hermano, cuando nosotros entendemos lo que ocurrió en esa cruz, cuando nosotros llegamos a comprender lo que ocurrió en esa cruz, eso cambia por completo toda nuestra perspectiva acerca de Dios. Toda. Cambia por completo. Cuando verdaderamente entendemos, comprendemos lo que ocurrió, nuestra manera de vivir el cristianismo cambia. Cambia. Nuestra relación con Dios cambia. Pero de manera radical, porque ya no es simplemente pena lo que sentimos por Jesús, por todo aquello que pasó ese viernes tan negro, no. Sino que contemplamos esa verdad, contemplamos toda esa verdad y en plenitud los verdaderos sufrimientos de nuestro Salvador, con un profundo sentido, hermanos, de asombro, un profundo sentido, hermanos, de gloria hacia nuestro Dios, con un espíritu contrito y un corazón lleno de gratitud a nuestro Señor por todo aquello que Él hizo ahí en la cruz del Calvario. Hermano, a nuestro precioso Señor lo llevaron a ese lugar llamado Gólgota, que traducido es lugar de la calavera. Ese lugar donde llevaban a toda la escoria, a toda la basura, hermano, a los mayores criminales. Lo llevaron a ejecutarlo como el peor de los bandidos. Aquel que nunca conoció pecado, aquel que nunca se sentó en silla de escarnecedores, lo llevaron a crucificarlo allí como si fuera la basura, como si fuera la escoria de la humanidad. Ahora se encuentra ahí clavado en un madero desangrándose, hermano. En ese lugar de deshonra. El Dios que es santo, el Dios que es perfecto, el Dios que es justo. Ahora deshonrado y terriblemente avergonzado, colgado en un madero romano. El versículo 29 dice: y los que pasaban le injuriaban, meneando la cabeza diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Los que pasaban por allí no se compadecen de él, mi hermano, sino que le menosprecian, lo insultan, le escupen, se burlan. Y los líderes religiosos no van a ser menos. Ellos también se burlan y de hecho se divierten de ver ese tal Jesús que va de Salvador por la vida, que dice que es el Mesías, que dice que es el libertador. Pero míralo ahora, ahí clavado en una cruz, sin ropa, desnudo, de la manera más humillante, de la manera más rastrera, aquel que se supone que nos va, que había de librarnos, ¿no?, de nuestro enemigo, y míralo.
ahí clavado por nuestros enemigos, por los romanos, en la cruz romana, por aquellos gentiles de quien supuestamente este Mesías nos iba a libertar. Menudo héroe, ¿no? A él mismo ahora no se puede salvar y nos va a salvar a nosotros, el Cristo, el Rey de Israel, que baje ahora de la cruz, que lo veamos y que creamos. Y por si no fuera suficiente, mi hermano, dice el versículo 32, que también los que estaban crucificados junto a él le injuriaban. En otro evangelio se nos dice que uno de los que estaba con él crucificado se arrepintió, pero eso fue al final. Al principio los que estaban crucificados junto a él se mofaban de él, se burlaban de él, le reprochaban, de la misma manera que el resto lo hacía, hermano. Y hermano, eso sí, eso es el colmo de los colmos. Los mismos que estaban crucificados con él sufriendo esa tortura, esos que ciertamente eran unos criminales, eran unos corruptos, también se mofan de nuestro Señor, de nuestro precioso Señor. Todo el odio, hermanos, concentrado sobre nuestro precioso Jesús. Todo el odio, hermanos, de toda la humanidad, ahí concentrado sobre nuestro Dios, santo, justo, perfecto, sin pecado, hecho maldito en un madero. Mientras Jesús colgaba en la cruz, la multitud y los líderes religiosos se burlaban de él, retándolo a salvarse a sí mismo. Si realmente era el Cristo, que se salvara a sí mismo. Así lo vemos y creemos. Pero lo que ellos no sabían, hermanos, que precisamente por ser el Salvador, Jesús no podía salvarse a sí mismo. No porque le faltara poder, Él era Dios, a Él no le faltaba poder. Él en ningún momento perdió el control de la situación, sino porque su amor por nosotros le ataba a esa cruz. Su amor por nosotros le encadenaba a esa cruz. No podía salvarse. Él tenía que morir crucificado, como el peor de los criminales. Si se hubiera bajado tú y yo, ahora no tendríamos redención, mi hermano. Si Él se hubiera bajado de esa cruz, si hubieran venido legiones de ángeles a libertarlo, ahora mismo nosotros no tendríamos redención, no tendríamos un redentor. Él debía morir y morir en una cruz para cargar con nuestra maldición y ofrecernos la bendición de la salvación. Maldito todo el que cuelga de un madero. Y Jesús se hizo maldición por nosotros. ¿Para qué? Para que por la fe recibiéramos la bendición de Abraham. Esta es la paradoja gloriosa del Evangelio, mi hermano. El que pudo salvarse no lo hizo. No lo hizo porque nos amaba, porque nos amó antes de la fundación del mundo. Y sin embargo, hermano, ¿qué es lo que hace el Padre con su amado Hijo? Porque, ojo, que sigue siendo su Hijo amado. El mundo entero contra su Hijo. Los romanos, los judíos, todos los que pasaban por allí y lo veían colgado en la cruz. Incluso aquellos miserables que estaban muriendo a su lado. El mundo entero contra su amado Hijo. ¿Y qué es lo que hace su Padre? ¿Qué es lo que hace su Padre? ¿Qué hace el Padre al ver tanta violencia sobre su amado Hijo? Lo aplasta bajo su ira. Lo destroza, hermano. Esa ira que nosotros merecíamos. La deja caer sin compasión sobre aquel a quien ama. Sobre su Hijo, el amado, el unigénito Hijo en quien Él se complace. Y aún hay gente pensando, hermano, que Dios ha hecho esto para nada. Que Dios ha aplastado a su Hijo en la cruz para nada. Que Dios ha derramado toda su ira para nada. Que Dios va a perdonarlos porque es un bonachón, un compasivo y va a tener compasión de todo. De ser así, hermano, no existiría el infierno. Y no habría matado a su Hijo, a su único Hijo, a su Hijo el amado, en quien Él se complace. Padre, imaginaros por un momento, imaginaros como Abraham, con ese cuchillo en alto. Imaginaros vosotros mismos, con ese cuchillo, imagínate matando a tu propio hijo para salvar a un criminal que tú sabes que es un criminal. A mediodía, cuando el sol debería brillar con más fuerza, hermanos, una oscuridad sobrenatural cubrió la tierra durante 3 horas. En la Biblia las tinieblas simbolizan juicio, simbolizan maldición y abandono divino. Ese día Dios no habló, Dios no envió ángeles como antes. En su lugar, hermanos, Dios derramó sobre Jesús todo el peso de su ira. Lo entrega al quebranto y lo trata como al más vil de los pecadores. Eso es lo que hace el Padre con su Hijo amado. En el Calvario Jesús cargó con todas las maldiciones pronunciadas sobre los rebeldes, siendo abandonado por Dios, para que nosotros pudiéramos ser bendecidos, hermanos, con su gracia. Jesús es un hombre sumido, en ese momento es un hombre sumido en la miseria, en la más honda desesperación, por cuanto su Padre, al que tanto ama y con el que ha tenido una perfecta y amorosa relación, pero ahora lo ha colocado, lo ha puesto bajo sentencia y le ha dicho: seas maldito. No lo odia, Él lo ama profundamente, hermano. Así que imaginaros lo doloroso de la situación. Él lo ama y le dice: seas maldito. Ahora lo abandona y lo destroza en esa cruz, hermano. Lo destroza, lo aplasta. Lo atraviesa con ese cuchillo que hace miles de años quedó en manos de Abraham, pero ahora Dios lo toma con sus manos y degolla sin piedad a su Hijo amado. Eso es lo que hace Dios. Versículo 34. Y a la hora novena, que eran las 3 de la tarde, Jesús clamó a gran voz diciendo: Eloí, Eloí,
Lama sabactaní, que traducido es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En el grito de Jesús desde la cruz, hermanos, hay un dolor tan profundo, hermanos, que ninguno podemos comprender del todo, nunca. En ese momento el Hijo se sumerge por completo en la angustia del infierno, hermanos, bebiendo la copa amarga del juicio de Dios. Jesús, hermanos, en ese momento lo pierde todo. En ese momento, hermanos, Jesús pierde el consuelo de la presencia del Padre. Él pierde la paz interior, el gozo, la comunión, el alivio físico, emocional, lo pierde todo, hermanos. Solo queda la soledad, el dolor y el abandono. Pero no solo sufre el Hijo, porque también sufre el Padre. El Padre también sufre al ejecutar a su amado Hijo. En la cruz ocurre una comunicación de angustia entre el Padre y el Hijo que permanecerá, hermanos, permanecerá para siempre como un misterio santo más allá de nuestro entendimiento. Por toda la eternidad, mi hermano, nosotros jamás podremos sondear la profundidad de ese momento de dolor divino y a la vez tan glorioso. Nunca podremos entender eso. Le ofrecieron vinagre, no por compasión, sino para mantenerlo consciente. Como si esperaran un espectáculo, para divertirse más tiempo, burlándose de su aparente delirio. Lo trataron como un loco, como un desechado. En ese momento, hermano, Jesús fue visto como el maldito de Dios. No lo entendieron, hermanos, pero en realidad Jesús estaba cargando con toda la maldición de todos nosotros. Fue despreciado, abandonado y contado entre los malditos para que nosotros fuéramos recibidos como benditos. Jesús no murió como un mártir vencido. Jesús no murió como alguien derrotado. Jesús murió como un siervo victorioso. Marcos no da detalles de las últimas palabras de Jesús en la cruz, pero hay otros evangelistas, como Lucas y Juan, que sí. Y a las 3 de la tarde, tras horas de sufrimiento, levantó su voz y declaró: consumado es. No fue un grito de derrota, sino de misión cumplida. Consumado es, he acabado la obra. Había completado, hermanos, la obra que el Padre le encomendó. Cargar con nuestros pecados, llevar nuestras rebeliones, recibir el castigo que nos correspondía a nosotros. Y luego, con confianza y entrega, exclamó: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y expiró. ¡Bum! En ese momento Jesús no fue una víctima más de la injusticia humana. Él fue el Cordero voluntario, hermano, el siervo sufriente de Isaías 53, destinado desde antes de la fundación del mundo para morir por los pecadores. Dios mismo lo puso como propiciación, como sacrificio sustitutorio, para manifestar su justicia, no solo su amor, para manifestar su justicia. En la cruz Dios castigó el pecado como prometió, pero también abrió el camino para perdonar al pecador que cree. Cristo no murió por sus propias faltas, sino por las nuestras. Él fue molido por nuestros pecados, herido por nuestras rebeliones, y gracias a ese sacrificio glorioso podemos hoy tener paz nosotros con Dios. Consumado es significa que ya no queda nada por añadir. Jesús lo hizo todo, y todo está hecho. Él lo ha hecho todo. Solo nos queda creerlo, recibirlo y vivir para Él. La cruz no solo revela el amor de Dios, sino también su justicia. Pablo dice que Dios puso a Jesús como propiciación para manifestar su justicia, porque había pasado por alto los pecados cometidos anteriormente mostrando paciencia. Pero en la cruz, Dios demuestra que no es un juez indiferente. Él castiga el pecado como corresponde a un juez que no es indiferente, que es justo. Dios no puede, por su naturaleza santa, hermano, dejar el pecado sin consecuencias. Imagina por un momento un juez en un tribunal. Llega un acusado que ha cometido un crimen serio, no sé, que ha herido a alguien, que ha destruido una familia, no sé, ha asesinado a alguien. Hay pruebas claras, hay testigos, todo está demostrado. Y sin embargo, el juez coge y dice: bueno, pues todos cometemos errores, venga, vete en paz, que no pasa nada, puedes irte. ¿Qué diríamos nosotros de ese juez? ¿Que es bueno? No, por supuesto que no. Aunque muestre una compasión, estaría siendo injusto, estaría siendo un juez injusto. Un juez bueno de verdad, mis hermanos, no puede ignorar el mal, no puede pasar por alto las injusticias. Tiene que hacer justicia, y eso no lo hace menos amoroso, sino lo hace más íntegro, más confiable, más fiel. Si Dios simplemente, hermano, dejara pasar nuestros pecados, no sería justo. Dejaría de ser Dios. Por eso en la cruz Dios sanciona el pecado. No en ti, no en mí, sino en Cristo, en su Hijo amado, en nuestro sustituto, en ese siervo sufriente. De esa manera Dios es justo, y de esa manera Dios justifica al que cree en Cristo. Ese es el poder del Evangelio, hermano. En la cruz, el amor de Dios y la justicia de Dios se encuentran. Pues bien, hermano, Dios es el juez del universo, y a diferencia de un juez humano que se rige por una ley externa, Dios mismo es la norma de la justicia. No responde a un código fuera de Él. Él es el código, Él es la ley, Él es la regla, Él es la medida estándar. No hay otra. Él es el justo, el recto, Él es el veraz, Él es el santo, y precisamente por Él ser así, no puede tener por inocente al culpable. Algunas personas piensan que Dios es tan bueno que simplemente puede perdonar sin más, pero eso sería negar lo que Dios es. Sería negarse a sí mismo. No sería bueno, sería injusto, sería un mal Dios, no sería un buen Dios, no sería Dios. Y el pecado es una ofensa personal, hermano. Una traición directa contra nuestro Dios, una rebelión, un escupitajo en su rostro. Eso es el pecado. Escupirle a Dios en su propio rostro.
Dios no puede pasar por alto eso y decir simplemente, os perdono. Si hiciera eso tendría que dejar de ser Dios. Tendría que negarse a sí mismo y Dios jamás hará eso. Por eso Dios puso a su Hijo amado como propiciación, para que su justicia quedara satisfecha y su santidad vindicada. La sangre de toros y machos cabríos no podía quitar el pecado. Todos esos sacrificios eran una sombra, una señal que apuntaba hacia el sacrificio perfecto, hacia Jesucristo, hermano. Ese viernes, desde las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde, Jesús fue ese Cordero. Jesús fue el Cordero de Dios, el verdadero chivo expiatorio, cargando con la ira de Dios, absorbiendo todo el juicio sobre él, hermano, y diciendo al final, consumado es. Es decir, la ira ha sido aplacada, la justicia de Dios ha sido satisfecha, el pecado ha sido tratado. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, hermano. Él es el Cordero. Jesús no murió por un concepto genérico, simplemente del pecado, sino por los pecados concretos de su pueblo, por todos los que habrían de creer en él y por los santos que vivieron bajo el antiguo pacto. La santidad de Dios fue vindicada, hermano. Ahora, Dios ya no está airado con nosotros, con todos aquellos que hemos creído, con todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Ahora, Dios ya no está airado con nosotros y en base a este sacrificio hay una redención que es completa. Nos ha rescatado de la maldición de la ley, nos ha rescatado del poder del pecado, nos ha rescatado de nuestro antiguo amo. Antes estábamos esclavizados al pecado y Él nos ha rescatado, nos ha dado libertad, nos ha dado esperanza, nos ha dado pertenencia. Ahora somos suyos, ahora pertenecemos a Cristo. Ahora nosotros somos su iglesia, somos su familia, hermano. ¿Qué es lo que ocurrió? ¿Qué es lo que ocurrió a las 3 de la tarde cuando nuestro Señor expiró triunfante con ese grito poderoso? ¿Qué ocurrió? Versículo 38. Entonces el velo del templo se rasgó en dos, de arriba abajo. Y no os penséis, hermanos, que el velo era un trocito de tela finito, no. El velo era bien grueso, tenía un grosor bien grueso, como un muro, hecho de pieles y de telas, pero duro, grueso. Hermanos, fue Dios mismo quien eliminó la distancia entre Él y nosotros. Él mismo. El velo del templo se rasgó. Y eso no fue un simple símbolo, no. Eso fue una declaración gloriosa. Ya no hay barrera entre Dios y el hombre. Ahora tenemos acceso a ese lugar santísimo. Ahora tenemos acceso a ese Padre maravilloso, glorioso, Dios del universo y creador. Cristo lo ha hecho posible. Jesucristo lo ha hecho. Y vivir separado de Dios es la mayor tragedia, mi hermano. Pero vivir en su presencia es la mayor bendición. Por eso cuando el velo se rasga, Dios nos está diciendo, venid, entrad. Nos está invitando a ese manantial de vida. Al lugar de las delicias eternas, de descanso verdadero, de identidad y plenitud, donde hay gracia abundante, hermano. A ese lugar donde la luz no se apaga, a ese lugar donde la paz que no se corrompe, donde hay paz continua, amor que no caduca, mi hermano. La rasgadura del velo es la invitación más dulce, más hermosa, más maravillosa que un ser humano puede recibir. Porque detrás del velo, Dios nos bendice con su propia presencia. Ya no como una promesa futura, sino como una realidad presente y eterna. Ahora, como dice Números 6:24, Jehová te bendice, Jehová te guarda, Jehová hace resplandecer su rostro sobre ti, Jehová tiene misericordia de ti para siempre. Ahora Jehová pone su salón, su paz sobre ti para siempre, hermano. Eso ya lo tenemos, eso ya está en el presente porque Cristo lo hizo posible, porque Cristo cumplió esa promesa, porque Cristo rompió ese velo, hermano. Nos dio ese acceso al Padre. Y esto no fue barato, esto no es cualquier baratija. Para abrirnos ese camino, el Hijo de Dios fue destrozado, fue masacrado, fue humillado. Lo sacaron de la ciudad, lo golpearon, lo escupieron, lo coronaron de espinas, lo humillaron, le ofrecieron vinagre como burla. Y cuando gritó consumado es, en lugar de enviarnos al infierno, ¿qué es lo que hizo Dios? Dios rasgó el velo y nos dijo, entrad, porque está hecho, mi amor ha vencido. Y ahora podéis entrar a ese lugar santísimo, a mi presencia, y recibir esas bendiciones. Eso es lo que Dios hizo. Esto, hermanos, sí que es amor. Esto es un amor glorioso. Hay 4 grandes verdades que podemos aprender al mirar a Cristo crucificado. La primera, la grandeza del amor de Dios. No mires tus circunstancias, hermano, mira la cruz, mira al Calvario. Allí Dios muestra su amor. Cristo murió por nosotros siendo aún pecadores. Nos amó desde antes de la fundación del mundo, sabiendo quiénes éramos, y aún así decidió entregarse. Él entiende nuestro dolor, hermano. Él entiende tu dolor. Y por sus cicatrices, hermanos, nosotros conocemos su gracia. Jesús fue desamparado para que tú jamás ahora lo seas. Jesús fue desamparado para que nosotros ahora no seamos desamparados. Nosotros ahora tenemos un Padre para toda la eternidad. Número 2, otra verdad, la gravedad del pecado. El pecado no es poca cosa, no es algo que debemos tomar a la ligera. Es tan grave que el mismo Hijo de Dios tuvo que morir por él.
Dios mismo encarnado, el Hijo de Dios, tuvo que morir por nuestros pecados. No es para tomarlo a la ligera. Cuando seas tentado, hermano, mira la cruz y recuerda que fueron tus pecados, los tuyos, los que lo llevaron allí a Cristo. Tus pecados los que lo llevaron a morir de esa manera, a recibir toda la ira de Dios. Ser cristiano, hermano, no es tener una vida cómoda, ni simplemente llevar una cruz al cuello. No es simplemente un símbolo. Es morir cada día al yo, al ego, a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguir a Cristo. Eso es ser cristiano. No se trata solo de dejar el pecado, sino de rendir tus sueños, de rendir tu voluntad, de rendir tu comodidad a los pies de Cristo. El verdadero cristiano vive crucificado con Cristo y dice, ya no vivo yo, sino Cristo vive en mí. Eso es el verdadero cristiano. Y otra verdad, la exclusividad de la salvación en Cristo. No hay salvación fuera de Cristo. No hay otra manera, no hay otro camino. No hay salvación en la religión, ni en las obras, ni en la decencia moral. No hay salvación en los santos, ni en las virgencitas que están paseando ahora por las calles. La salvación está únicamente en Cristo, hermano. Solo hay salvación en Cristo y en su cruz. Ahí es donde Cristo ganó nuestra salvación, en la cruz, muriendo en el Calvario. Si hoy reconoces tu pecado, hermano o amigo, y vienes a Él en fe, hallarás perdón, hallarás vida eterna y hallarás comunión con Dios. Ven a Cristo, ven ahora. Si aún no has venido, es el momento de venir, porque es el único camino a la salvación, es el único camino al otro lado del velo. El centurión, hermanos, al ver cómo murió Jesús, exclamó, verdaderamente este hombre era hijo de Dios. Marcos resalta este momento, yo creo, sinceramente lo creo, que como una verdadera conversión. El centurión se convirtió en ese momento al ver la manera en que Cristo expiró. Este hombre, curtido en la muerte, impresionado por la forma en que Jesús expiró, reconoce algo único. ¿Y qué es lo que reconoce? Nadie muere así. Este hombre, este centurión, estaría hinchado, harto de ver a personas morir en la cruz del Calvario. Los crucificados normalmente tardaban días en morir, se apagaban lentamente. Pero Jesús, con voz fuerte, con voz tronante, hermano, entrega su espíritu. No fue vencido por la muerte, no fue vencido por la muerte, Él la venció. Estaba al mando hasta el final, Él en ningún momento perdió el control, en ningún momento perdió el mando. Él siguió siendo el capitán hasta el final. Él entregó su vida. Su grito no es de derrota, su grito es de victoria, hermano. La obra estaba consumada, la ira divina aplacada. El testimonio del centurión lo que hace es confirmar que hasta en su muerte, Jesús reina. Y no solo el centurión, Mateo también habla de los que estaban con él guardando a Jesús, y también no nos olvidemos del crucificado junto a él. Todos ellos, hermanos, todos ellos, todas esas personas traspasaron el velo, pasaron al otro lado del velo, hermano. Fueron rescatados por el Señor. Y la pregunta ahora es, ¿qué harás tú? Si tú aún no has traspasado el velo, ¿qué harás tú? Puedes tener muchas cosas de este lado del velo. Podemos tener muchas cosas, podemos tener riqueza, podemos tener salud, familia, prestigio. Podemos estar en gran estima, ¿no? A los ojos de los hombres. Pero si no tienes una relación con Dios, no tienes absolutamente nada. Nada. Jesús abrió un nuevo camino hacia el Padre. Él abrió un nuevo camino entregándose como sustituto por los pecadores, tomando la maldición que tú y que yo merecíamos. ¿Lo crees? ¿Crees que Él ocupó tu lugar, que tus pecados fueron tratados en la cruz y que la ira de Dios fue aplacada por completo? Porque si lo crees de corazón y te arrepientes de corazón, Dios te recibe, Dios te da vida y puedes tener comunión íntima con Él. Y eso es lo más maravilloso, eso es lo más glorioso que un ser humano puede recibir. Este acceso costó caro, hermano. Este acceso costó la sangre del Hijo de Dios, del justo, del santo, su sangre. Eso es lo que costó que nosotros ahora tengamos este acceso. ¿Y cuántos lo rechazan? ¿Cuántos lo rechazan, hermano? No despreciemos ese precio, ese alto precio que costó que nosotros ahora podamos acceder a ese lugar santísimo. Que su amor nos impulse a vivir con gratitud. Que su amor nos impulse a vivir en obediencia como sacerdotes que habitan en su presencia, hermano.